Bueno muchachos, como quedamos entonces el día de ayer, el video que vamos a ver a continuación es sobre el tema de distribución de muestreo para la diferencia de medias. Entonces les pido por favor que vayan tomando nota de aquellas pequeñas pautas o tips que les voy a decir respecto al tema. Entonces, distribución de muestreo para diferencia de medias. Ojo, cuando me hablan de la palabra diferencia, es porque hace referencia a más de una población. Siempre que en los temas que vamos a ver en la asignatura, cuando me digan diferencia de, es porque va a hacer referencia a más de una. ¿Listo? Por eso, como ven ustedes en pantalla, aparece población 1 y población 2. ¿Qué nos debe entregar el ejercicio o qué debemos saber respecto de cada población? De la población 1, fíjense, tenemos tamaño de muestra. Acá el tamaño de muestra lo vamos a llamar N. Como corresponde a la población 1, se va a llamar N1. La media de la muestra, que la vamos a llamar mu, y como es correspondiente a la población 1, va a ser mu1. Y la varianza de la población o desviación de la población, que eso lo vimos el día de ayer, lo vamos a llamar alfa 1 al cuadrado si es varianza y solo alfa sin el cuadrado cuando es desviación. ¿Listo? Lo mismo aplica para la población 2. Tamaño de muestra sería N2, media de la muestra sería mu2 y varianza de la población que sería alfa cuadrada. Si nos dan desviación sería solo alfa. Bueno, en cuanto a las condiciones que me plantea el ejercicio, dicen, si ambas poblaciones son normales, la distribución muestral de la diferencia de medias es normal. ¿A qué hace referencia esto? Ahí vamos a la condición 2. Si una o ambas de las poblaciones no es normal, la distribución muestral de la diferencia de medias es normal, sí. Entonces, vamos a hacerle caso a la siguiente condición. N1 más N2 menos 2 debe ser mayor a 30. Recuerden que el número mágico que hablamos ayer para que los resultados como tal sean representativos es que el tamaño de las muestras sea mayor a 30. Si es menor que 30, tenemos que hacer otro tipo de pruebas que tenga algún tipo de corrección. Y si es mayor a 30, nos vamos por el método Z, que es el método que vamos a trabajar en este tema. ¿Listo? Entonces, condición que N1 más N2 menos 2 sea mayor que 30, es decir, el tamaño de la población 1 más el tamaño de la población 2, eso menos 2 debe ser mayor que 30. Esa es la condición fundamental que debemos cumplir para manejar el método Z. Bueno, en cuanto a las fórmulas, entonces son muy poquitas, como les hablaba el día de ayer. No, acá matemáticamente no es muy complejo los cálculos que vamos a hacer, es más que todo análisis. Entonces, para calcular la media muestral de la diferencia de medias, eso está dado por mu de x1 menos x2 y es igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, mu1 menos mu2. Para que tomen nota y no se les vaya a olvidar. El ejercicio me va a entregar dos muestras, muestra 1 y muestra 2. Si al final del ejercicio o en alguna parte de él me dice que es población 2 menos población 1, entonces acá sería mu2 menos mu1. Si no lo dice, y esto les va a servir para todo el semestre, si no me lo especifica, siempre voy a suponer que es población 1 menos población 2. Para este caso, mu1 menos mu2, si no lo especifica. ¿Listo? Voy a suponer eso. En cuanto a la desviación estándar de la diferencia de medias, está dado por alfa de x1 menos x2 y es igual a la raíz de, ojo acá, varianza 1 sobre n1 más varianza 2 sobre n2. Varianza. Recuerden que si me dan desviación, para yo convertirlo en varianza, lo debo elevar al cuadrado. Si me dan varianza, y pues me piden acá varianza, simplemente ubico el número como tal. Ya más adelante vamos a hacer un ejemplo de eso. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, como les decía, el número mágico es 30.
Como el número mágico acá es 30, entonces, ¿cuándo hay distribución normal? Cuando n1 más n2 menos 2 es mayor o igual a 30, el 30 va incluido. Cuando esto es mayor o igual que 30, entonces procedo a utilizar esta fórmula de z. ¿Qué dice la fórmula? Dice la resta entre los x promedio menos la resta entre los mu sobre la desviación que ya hallamos con anterioridad. Ya más adelante voy a especificar esta formulita como la utilizamos. ¿Listo? Utilizamos z cuando hay distribución normal, es decir, cuando cumplimos la condición de mayor o igual a 30. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple la condición? Es decir, si no hay distribución normal. ¿Cuándo no hay distribución normal? Pues cuando n1 más n2 menos 2 es menor que 30. Cuando esto es menor que 30, nos vamos a ir por el método de tstudent. ¿Qué dice tstudent? Dice que es x1 promedio menos x2 promedio menos la resta entre los mu sobre la raíz de S sub p para tstudent es desviación, que está dado por esta formulita. Ahí es la manera de hallar S sub p, donde S1 es desviación 1, y si está al cuadrado pues sería varianza 1, y S sub 2, si está al cuadrado, sería varianza 2. ¿Listo? Entonces, hasta acá, ¿qué debemos tener en cuenta? Simplemente la condición, que si n1 más n2 menos 2 es mayor que 30, me voy por z. Pero si es menor que 30, me voy por t. ¿Listo? Vamos a depender de la cantidad de cada muestra o de cada población. Bueno, entonces como les había especificado, vamos a manejar una tabla Z. Esta tabla Z se las comparto en el correo para que cada uno la tenga, y por favor muy presente durante todo el semestre, dado que esta es la tabla por la cual hallamos la probabilidad final. Entonces les enseño a utilizar este tipo de tabla. Entonces fíjense, entonces la tabla Z, listo. Entonces la tabla Z está compuesta acá en sus filas, en sus columnas, por unos números que van desde 0, 0 hasta 3.4, y en sus columnas hasta 3.9, disculpen. Y en sus columnas va desde 0, 0 hasta 0,09. Entonces, ¿cómo la vamos a utilizar? Esta tabla es solo para el método Z, es decir, cuando cumplimos la condición de mayor o igual a 30. Entonces, usted desarrolla la fórmula de Z, digamos, le dio un Z de 1.23, un ejemplo, 1.23. Entonces, ¿cómo me ubico? Vengo acá en las columnas y busco los primeros dos componentes del número, es decir, 1.2. Si la respuesta es 1.23, entonces vengo y la cruzo con el 0,03, pues para completar el 1.23. Entonces, si ustedes observan acá en pantalla, para 1.23 la probabilidad es de 0,8907. Hagámoslo con otro ejemplo, por ejemplo 2,07. Entonces, para un Z de 2,07, vengo y busco acá 2.0 y lo cruzo con el 7, y voy a obtener una probabilidad de 0,9808. ¿Listo? Y un último ejemplo, por ejemplo 1,81. Entonces vengo y busco 1,8 y lo cruzo con 0,01. Voy a obtener una probabilidad de 96.49. Y esa es la manera como utilizamos nuestra tabla Z. Bueno, entonces en base a esto procedemos teniendo la probabilidad. Ya les voy a hablar de cuándo se utiliza 1 menos o simplemente probabilidad por 100, y procedemos a nuestra gráfica. En la gráfica, ¿qué vamos a colocar? Entonces,
La gráfica siempre va a tener una media. Esta media la llamamos en la primera fórmula, que es la resta entre μ1 menos μ2, o si lo especifica el ejercicio, μ2 menos μ1. Y el otro valor a graficar es el que me preguntan, es decir, la resta entre los x promedio. Ya voy a hacer un ejemplo para que quede esto claro. Bueno, esa es la teoría, eso es lo que debemos tener en cuenta. No es nada más el tema. Entonces, pues para que el ejercicio o el ejemplo quede claro, la teoría, vamos a ponerlo en lo que están viendo acá en pantalla. Esto es un ejercicio tomado del libro de bioestadística de Daniels. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente: suponga que se estableció que para cierto tipo de pacientes el tiempo promedio de visita domiciliaria hecha por una enfermera es de 45 minutos, con una desviación estándar de 15 minutos. Y para un segundo tipo de paciente, el promedio de visita domiciliaria es de 30 minutos, con una desviación estándar de 20 minutos. Ahora, en base a ello, si la enfermera visita al azar a 35 pacientes del primer tipo y 40 pacientes del segundo tipo, me preguntan cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de visita domiciliaria difiera entre los dos grupos por 20 minutos o más. Entonces, fíjese, primero que todo debo tener en cuenta que me hablan de dos poblaciones. Acá lo nombran como pacientes tipo 1 y pacientes tipo 2. El paciente tipo 1 me dice que tiene un tiempo promedio de visita de 45 minutos. Ojo con esta palabra, vamos a empezar a identificar palabras claves. Entonces la palabra clave acá va a ser promedio. Siempre que me hablen de promedio es porque se están refiriendo o a x promedio o a μ. ¿Listo? Entonces este puede ser x promedio o μ. Una desviación estándar de 15 minutos. Eso es alfa 1. Y para un segundo tipo de paciente, el promedio de visita domiciliaria es de 30 minutos, con una desviación de 20 minutos. Bueno, entonces, y me preguntan que fueron 35 pacientes para el primer tipo, fíjense acá, es decir, N1, y 40 pacientes para el segundo tipo. Entonces fíjense, yo tengo acá ya los datos, voy a explicarles dato a dato cómo lo saqué. Entonces, observen, me hablan de 35 pacientes para la población 1 y 40 pacientes para la población 2. Es decir, N1 35 y N2 40. Me hablan de unos promedios, que el promedio para la población 1 fue de 45 y el promedio para la población 2 fue de 30. Es decir, μ1 45, μ2 30. Y ojo, me dicen desviación, no me dicen varianza, me dicen desviación, no la vamos a confundir. Para la población 1, desviación de 15, para la población 2, desviación de 20. Entonces fíjense, desviación 1, 15, desviación 2, de 20. Si me hubiesen dado varianza, este ya tendría que ir acá al cuadrado, ¿listo? Y este también tendría que ir acá al cuadrado. Y al final del ejercicio me preguntan que cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de visita domiciliaria difiera entre los dos grupos por 20 minutos o más. Cuando me hacen un tipo de pregunta así, hace referencia al X promedio. Entonces, para que lo anoten, μ siempre va a ser información del ejercicio, X promedio va a ser pregunta del ejercicio. ¿Listo? Porque ambas son medias. Entonces fíjense, me dicen que para que la población 1 difiera de la población 2 es mayor a 20 minutos. Entonces me hablan 20 minutos o más. Cuando me hablan la palabra o más, se refiere a mayor que. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esto. Me pueden preguntar con mayor que, con menor que o con diferente que. Tengo que saberlo interpretar. Por ejemplo, si me preguntan con una población máxima de 10, cuando se refiere a población máxima, la palabra máximo quiere decir que es el tope.
o sea que es de ahí hacia abajo, por lo cual máximo representaría menor que. Pero bueno, para este ejemplo que me preguntan con 20 minutos o más, hace referencia a mayor que. Esta inecuación es fundamental para la gráfica, ya más adelante lo voy a explicar. Listo. Entonces, con los datos ya obtenidos, con los datos ya resumidos, entonces lo primero que hago es verificar la condición. Recuerden que la condición es n1 más n2 menos 2. Entonces la aplico. n1, 35, n2, 40. Entonces 35 más 40 me da 75, menos 2 me da 73. Y me pregunto, ¿73 es mayor o menor que 30? Evidentemente es mayor que 30, y si es mayor que 30, supongo que sí hay distribución normal. Como hay distribución normal, pues aplico el método Z. Bien, entonces en base a ello empiezo a obtener las fórmulas y simplemente pues voy a hacer un reemplazo. Entonces la primera fórmula es la media muestral de la diferencia de medias. Como en el ejercicio nunca me nombraron que si es población 1 menos población 2 o población 2 menos población 1, ahí no dice nada, voy a suponer que es población 1 menos población 2. Es decir, voy a suponer que es μ1 menos μ2. μ1, 45, μ2, 30, pues haciendo la resta entre ellos, la media muestral va a ser de 15. Es decir, en la gráfica, en la mitad va a ir el número 15. Ahora, para determinar la desviación estándar de la diferencia de medias, pues aplico la fórmula. Entonces la fórmula dice omega de x1 promedio menos x2 promedio es igual a la raíz de omega 1 al cuadrado, alfa 1 al cuadrado, es decir, varianza 1 sobre n1 más varianza 2 sobre n2. Entonces, reemplazando estos números, recuerden que este 15 es la desviación, pero como acá en la fórmula me lo pide al cuadrado, es decir, me pide varianza, pues lo elevo al cuadrado. Si en el ejercicio me hubiesen dicho con una varianza de 15, ya no tendría necesidad de este cuadrado. ¿Listo? Cuando me lo dan en varianza, no lo elevo al cuadrado. Cuando me lo dan en desviación, lo elevo al cuadrado. Sobre el tamaño de muestra 1, más desviación al cuadrado de la población 2 sobre el tamaño de muestra 2. Si ustedes desarrollan esto en su calculadora, les va a dar 4,053. Pero ojo, otra cosa que por favor quiero que tengan muy en cuenta: acá en estadística inferencial, en esta asignatura, vamos a manejar todo con 2 cifras decimales, solo 2 cifras decimales. Todos los cálculos van a ser con 2 cifras decimales. ¿Listo? Entonces, para que por favor quede claro eso. Entonces, la tercera cifra siempre me va a aproximar a la segunda cifra. Los números 0, 1, 2, 3 y 4 no aproximan. Es decir, si me hubiese dado acá 4,054, sigue siendo 4,05. Es decir, no aproxima. Y los números 5, 6, 7, 8 y 9, esos sí aproximan. O sea, si me hubiese dado acá 4,056, entonces la respuesta sería 4,06. Pero como en realidad me dio 4,053 y yo ya sé que el 3 no aproxima, lo dejo como 4,05. Por favor, no se les vaya a olvidar esto, porque esto es fundamental para la tabla Z. Solo con 2 cifras decimales. Listo, entonces obtuve mi desviación estándar. Ahora, con la desviación estándar obtenida, y como ya sé que hay distribución normal, porque la condición me dio 73, es decir, mayor que 30, voy a aplicar la fórmula de Z. Entonces, ¿cómo aplico la fórmula de Z? Fíjense, recuerden que al principio del ejercicio me decía que x1 promedio menos x2 promedio era mayor que 20. Esto lo voy a reemplazar con ese número, 20. Y los demás valores, sí, como tal, los que me dio el ejercicio, μ1 45, μ2 30, ojo con los paréntesis.
Si no coloco paréntesis, altero la ecuación. Sobre la raíz de 15 al cuadrado sobre 35 más 20 al cuadrado sobre 40. Por favor, acá les pido que vuelvan y metan la raíz completa, no vayan a meter esta respuesta que obtuvimos acá de 4,05, porque pues no vamos a tener en cuenta todo el radical. ¿Listo? Volvemos a meter acá la raíz. Y de igual manera van a obtener un z de 1,23, ya está aproximado. Entonces, ojo con eso, recuerden, solo con dos cifras decimales. Listo. Entonces, con el z ya obtenido, que ya sé que es de 1,23, el siguiente paso es irme a la gráfica, a la tabla. Entonces, listo. Con la tabla, pues entonces voy a buscar la probabilidad para 1,23. Entonces, observen, 1,2 y lo cruzo con el 3. 1,23, es decir que voy a obtener una respuesta de 0,8907. Esa va a ser la probabilidad para ese z que obtuvimos, 0,8907. Pero bueno, ahí todavía no finalizamos. Entonces fíjense lo que pasa a continuación. La probabilidad final. Entonces, para obtener la probabilidad final, dependo de la inecuación que yo obtuve. Es decir, si me preguntaron con mayor que, con menor que o con diferente que. Esto va a variar mucho. Por favor, anoten la siguiente aclaración. Cuando me preguntan con mayor que, la probabilidad final va a ser 1 menos el valor leído en tabla, y eso por 100. Cuando me preguntan con mayor que, 1 menos valor de tabla por 100, y ahí obtengo mi probabilidad final. Cuando me preguntan con menor que, y el z me da positivo, es decir, tienen que cumplir esas dos condiciones. Cuando me preguntan menor que y el z me da positivo, simplemente es valor de tabla por 100, nada más, sin el 1 menos, valor de tabla por 100. Y cuando el z me da negativo, entonces va a ser la probabilidad va a ser 1 menos valor de tabla por 100. Entonces, resumiendo, cuando es mayor que o el z me da negativo o ocurren ambas, voy a hacer 1 menos valor de tabla por 100. Y la otra opción, que es cuando el z me da positivo y me preguntan con menor que, entonces ya no voy a colocar el 1 menos, sino simplemente va a ser valor de tabla por 100, y esa va a ser mi probabilidad final. ¿Listo? Y en cuanto a la gráfica, entonces, ¿cómo iría la gráfica? La gráfica va, acá se me olvidó colocarle los números, qué pena con ustedes, pero deben colocarlos. Fíjense, en la mitad de la gráfica va la resta entre los μ, es decir, μ1 menos μ2, o en algunos casos μ2 menos μ1, que en este caso nos dio 15, es decir, acá tienen que colocar en toda la mitad el número 15. Y el otro valor a graficar es el valor que me preguntan, es decir, el que lleva mayor que, menor que o diferente que para este ejemplo era 20, es decir, el 20 va acá donde inicia lo azul, ahí va el valor de 20. Entonces acá 15 en el centro, va debajo de esta línea, y el 20 debajo de esta línea que va acá. ¿Listo? Entonces, acá 15, acá 20. Me preguntaron mayor que 20. Entonces fíjense, esta es la campana de Gauss, es una campana de probabilidad, donde lo que encierra por debajo de la campana es la representación del 100%. Me preguntaron mayor que 20. Esto lo tomamos siempre como si fuera una recta numérica, donde acá es la media y los valores se comportan. Si acá fueran los negativos, irían hacia la izquierda, y si acá fueran los positivos, irían hacia la derecha.
Entonces, me preguntaron mayor que 20. Como yo ya sé que el 20 va acá, va sobre esta línea donde empieza lo azul, mayor que 20 sería lo que está del 20 hacia la derecha. Por eso lo coloreé con este color azul. Esta es la probabilidad que me están preguntando o que estoy obteniendo. Y esta probabilidad, como se observa acá arriba, corresponde al 10,93%. Es decir, dándole respuesta al ejercicio, dice, la probabilidad de que el tiempo promedio de visita domiciliaria difiera entre los dos grupos por 20 minutos o más es finalmente del 10,93%. Y ese es el ejemplo como tal. Ahí finalizamos dando la respuesta. Entonces ya saben, compañeros, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, tienen disponible el correo institucional y también el Hangouts para que pues los utilicen, y ahí con mucho gusto pues estaré pendiente. Bien, entonces ejemplo 1, y finalizando pues como el ejemplo 2, para que quede más claro, les traje este también tomado de bioestadística de Daniels. Entonces el ejemplo 2, ¿a qué hace referencia? Dice, dos compañías fabrican lubricantes de alta temperatura para el mismo mercado. La compañía A anuncia que en promedio su lubricante deja de ser efectivo a 505 grados Fahrenheit. Ojo, me están hablando de promedio, o sea, ya puedo definir que eso es μ1 o μ sub A, dado que tomemos la población 1 como la compañía A. Y me habla que tiene una desviación estándar de 10 grados Fahrenheit, es decir, alfa sub 1 o alfa sub A, que sería igual a 10. Bien, ahora me dice que la compañía B anuncia que su producto tiene una media, o sea, se refiere a μ, de 475 grados Fahrenheit. Pilas y mucho cuidado que todo esté en las mismas unidades, o que todo en Fahrenheit, o todo en centígrados, o si me están hablando de medidas, o todo en centímetros, o todo en metros. Tengo que tener muy en cuenta eso. Y que para la compañía B hay una desviación estándar de 7. Me piden que suponga que una muestra de tamaño 20 para la primera compañía, es decir, compañía A, y otra independiente de tamaño 25 para la segunda compañía. Fíjense en qué viene de diferente en este ejercicio. Dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia en temperatura promedio de falla para las dos muestras esté entre 25 y 35 grados Fahrenheit? Cuando me preguntan entre, hace referencia a que hay un valor por debajo y un valor por encima, o sea, uno mayor que y otro menor que. En este caso sería mayor que 25 y menor a 35, por lo cual tendría que obtener dos zetas. Ya lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, los datos del ejercicio ya los dije, para la población 1, para la población 2. ¿Qué va a ser diferente? Que me preguntaron entre, es decir, que va a ser mayor que 25 y la otra va a ser menor que 35. Nunca me hablan compañía A menos compañía B o compañía B menos compañía A, por lo cual supongo que es A menos B o 1 menos 2. Igual que el ejercicio anterior, lo primero que hacemos es determinar las condiciones o la condición. Entonces, si se fijan, N1 más N2 me da 45 menos 2 me da 43. 43 es mayor que 30, por lo cual hay distribución normal, es decir, vamos a manejar el método Z. Empiezo a reemplazar las fórmulas, entonces media va a ser μ1 menos μ2, es decir, una media de 30. Para la desviación estándar, entonces igual me hablaron fue de desviaciones más no varianza, por eso ustedes observan acá los números al cuadrado. Si me hubiesen dado varianza, recuerden que estos cuadrados ya no van. Y para que tengan en cuenta, ¿no?, esta desviación 2,64 ya está aproximada. Ojo, cada uno vaya haciendo estos cálculos en su calculadora, haga estas operaciones en la calculadora y fíjese que sí esté bien aproximado. Recuerden que del 5 hacia arriba aproxima y del 0 al 4 no aproxima.
Entonces detallo que sí hay distribución normal dado que cumplo la condición, por lo cual pues voy a obtener el z. Entonces tengo que obtener dos zetas, uno con 25, me preguntaron mayor que 25, y otro con 35, menor que 35. Entonces fíjense en este z, si ustedes lo reemplazan, hacen este cálculo en la calculadora, esta operación en la calculadora, van a obtener un z de menos 1,90. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo obtengo z negativos, tengo que tener en cuenta dos cosas. Una, que al tener un z negativo, la lectura en la tabla va a ser 1 menos, y la otra, la probabilidad va a ser 1 menos el valor de tabla. Este número 1,90 lo leo tal cual, sea positivo o negativo en la tabla. Entonces vamos a leer 1,90. Entonces fíjese, 1,90. Vengo con 1,9 y lo cruzo con 0,00. Es decir, con 1,90 voy a obtener una probabilidad de 0,9713. Esa va a ser la probabilidad para ese z, 0,9713. Bien, entonces ya he obtenido la probabilidad. Pues procedo a determinarla. Entonces, con un z de menos 1,90, fíjense, z de menos 1,90, entonces obtengo probabilidad. Este me lo preguntaron con mayor que, decía mayor que 25, y aparte el z me dio negativo. Como ocurre uno de los dos hechos o los dos hechos, entonces la probabilidad va a ser para esa z1 1 menos el valor de tabla por 100, es decir, una probabilidad del 2,87%. Eso en cuanto al z1. Ahora, en cuanto al z2, que es el que me preguntan con menor que 35, igual lo reemplazo en la calculadora, ya siendo x1 menos x2 35, y obtengo un z de 1,90 positivo. Fíjense en lo que pasa acá. El z me dio positivo y aparte me preguntan con menor que, porque es menor a 35. Entonces la probabilidad, en este caso ya no va a ser 1 menos, sino simplemente va a ser valor de tabla por 100. Por lo cual la probabilidad 2 va a ser 97,13%. Para determinar la probabilidad final voy a restar la mayor menos la menor. Entonces probabilidad final va a ser la del z2, es decir 97,13%, menos la del z1, que es 2,87%, y finalmente obtengo una probabilidad final de 94,26%. En cuanto a la gráfica, entonces discúlpenme, también acá se me pasó colocar los números. Entonces, ¿cómo van a ir los números? En la mitad va a ir la resta entre los μ, que da 30, entonces lo ubico acá en toda la mitad de la gráfica, y los números que van a las orillas de lo que está en azul va a ser el 25, que va a ir al costado izquierdo, y el 35, que va a ir al costado derecho. Como me preguntan la probabilidad entre ellos dos, por eso la región que va coloreada es la región del centro. Y esa tiene una probabilidad del 94,26%. Es decir, finalmente, dando una respuesta, la probabilidad de que la diferencia en temperatura promedio de falla para las dos muestras esté entre 25 y 35 grados Fahrenheit será del 94,26%. Y así, pues como tal, finalizamos lo que es el ejercicio. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, esta era la explicación teórica. Les repito, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, me pueden encontrar por el correo o por el Hangouts y con mucho gusto les ayudaré. Ahora, en base a lo que les acabo de decir, por favor les pido que hagan este ejercicio práctico. Léanlo a detalle, traten de hacerlo cada uno, traten de hacerlo de a parejas, como se les facilite, como lo quieran hacer. Y
pues estaré pendiente a cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan para poderles colaborar. Listo, entonces eso era, quedamos pendientes entonces para el taller de la siguiente clase y para la solución de este ejercicio.